predicar un tema de actualidad. Hace unas semanas atrás yo estuve hablando de lo que son los contextos bíblicos, esos textos que muchas veces memorizamos, que muchas veces nos aprendemos, pero quizás porque los escuchamos muy a menudo, les hemos perdido el verdadero significado de lo que el texto en sí quiere decir. Estuvimos hablando de San Juan 3:16, estuvimos hablando de San Juan 14:13, estuvimos hablando de cómo darle el verdadero significado al texto bíblico. Y eso es muy importante porque realmente cuando nosotros no aprendemos el contexto, muchas veces vamos por la vida y vamos aprendiéndonos algunos textos y no sabemos lo que en realidad, cómo se va a aplicar a mi vida o cómo lo puedo aplicar a una necesidad. Pero en esta mañana voy a hablar acerca de los peligros de los últimos tiempos. Hay muchos peligros a los cuales nosotros como iglesia nos estamos enfrentando en estos últimos tiempos. No es ningún misterio que vivimos tiempos peligrosos, porque son los últimos tiempos. Y Satanás se ha empeñado hoy más que nunca en detener a aquellos que son salvos, aquellos que van camino a la salvación. ¿Cuántos aquí van camino a la salvación? ¿Cuántos aquí son salvos? Amén, aleluya. Bueno, el enemigo no quiere que usted se salve. El enemigo quiere detenerlo y a través de ataques directos que nos manda muchas veces, a través de ataques indirectos, el enemigo a toda costa va a tratar de que nosotros no cumplamos el objetivo. Durante toda la historia de la iglesia, en el Antiguo Testamento, encontramos a Israel peleando, luchando. Encontramos a Israel ganando batallas, encontramos los acérrimos enemigos del pueblo de Israel, los amalecitas, los madianitas, los filisteos, y siempre en Israel encontramos guerras, y Dios era conocido para Israel como Jehová de los ejércitos, como Jehová que peleaba por ellos. Jehová le dijo a Moisés: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Luego en el Nuevo Testamento encontramos al enemigo atacando directamente a la iglesia primitiva. Cuando usted lee los primeros capítulos del libro de los Hechos, encontramos que la iglesia naciente, la iglesia cristiana, encontró una gran oposición de los judíos, quienes se oponían a que se hablara de Jesús. Algunos los metían a la cárcel, a otros los mataban, a otros los torturaban y los dejaban ir. Pero era un ataque directo que la iglesia primitiva tuvo que sufrir, porque el diablo quería detener la nueva obra, la nueva misión que Dios había dejado y encomendado a la iglesia. Pero ya Dios había dicho que la iglesia iba a estar fundada sobre una roca que es Cristo, y las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Así es que por más que el enemigo intentó detener a los primeros cristianos, estos cristianos fueron fieles a la palabra, estos cristianos fueron fieles a la promesa que Dios le había dado, y ellos siguieron predicando y predicando la palabra de verdad. Me encanta la historia de todos los apóstoles, cómo ellos murieron de diferentes maneras: aserrados, decapitados, crucificados de cabeza abajo, unos arrastrados por caballos, otros en ollas hirviendo de aceite. Pero ellos tenían una pasión por servir a Dios. Pero el enemigo no se quedó con los brazos cruzados. El ataque directo cesó allá por el año 315. La persecución cesó a través de un hombre llamado Constantino, que Dios dice le dio una revelación, le dio una señal. Y este hombre comenzó a interceder por los cristianos, comenzó a tratar de hacer aceptable este nuevo camino,
diablo usa otra estrategia. Y la estrategia que él usa son las ideas. Las ideas como de Carlos Darwin, que pone en tela de juicio la creación, como el hermano Luis estaba hoy hablando, que el propósito de Génesis es el que darnos la idea que hay un creador. Hay un Dios que creó todas las cosas y que nosotros mismos por él hemos sido creados. La creación, el libro de Génesis y la creación es tan importante porque a través de ella nosotros podemos encontrar que Dios es nuestro creador. Él nos hizo, dice el salmista, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Por eso es que nosotros sabemos que hay un creador. Mas sin embargo, Carlos Darwin, con sus teorías, y que no fueron meramente de él, sino que él simplemente hizo una réplica de pensamientos de otros teólogos de aquel tiempo o pensadores de aquel tiempo, viene con la teoría de que todos venimos del mono. Todos han escuchado alguna vez esa teoría, ¿verdad? Que vienen del mono y todo eso. Y todas estas ideas, quiéralo o no, confrontaban a la iglesia. Después encontramos las teorías de Marx, que era una teoría comunista, una teoría que se oponía a que las personas tuvieran libertad religiosa. Y durante los años de la Unión Soviética que estas personas estaban gobernando, este comunismo, se prohibía la palabra de Dios, se prohibía en Rusia, en todos esos países, se prohibía que se hablara el evangelio. Eran condenas de años forzados a trabajar en lugares indeseables, a los que se llevaban a personas por hablar la palabra de Dios. Pero sin embargo, la Unión Soviética cayó. Hubo libertad religiosa. Bueno, al menos así se hace pensar. Pero el diablo siempre se las ingenia para tratar de detener a la iglesia. Aparentemente las guerras cesaron, la tecnología surgió después de 1967, el hombre llega a la luna, pone satélites en el espacio y de allí para acá todo el resto es historia. Pero el diablo sabe y conoce que a medida pasa el tiempo, la iglesia se acerca a la hora de su advenimiento. Porque somos la iglesia que cree que Cristo viene. Somos la iglesia que cree que pronto la trompeta va a sonar y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego aquellos que estemos vivos los reuniremos juntamente con Él. El diablo sabe todo eso. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Entonces, el diablo ya no puede atacar directamente al cristiano para matarlo. Bueno, hay lugares en África, hay lugares en los países africanos donde hay cristianos, ministros, donde hay misioneros que todavía están pagando con su vida el precio por predicar la palabra de Dios. Mas sin embargo, en la mayoría de países hay una libertad religiosa donde nosotros nos podemos parar en cualquier lugar y predicar la palabra de Dios. En este país a nadie se le dice nada. Si usted quiere ir por la calle, comenzar a gritar a través de un micrófono que Cristo viene, que Cristo salva, hay una libertad religiosa. Mas sin embargo, esto no quiere decir que el diablo se ha quedado con los brazos cruzados. El tema de esta mañana, para iniciar esta serie de los peligros de los últimos tiempos, en esta mañana yo quiero hablar de lo que es el posmodernismo. Yo no sé si ustedes ya han escuchado el posmodernismo. El posmodernismo se ha encargado de venderle verdades a medias. Que es cierto, hay cosas que la Biblia tiene razón, pero hay cosas que ya no están vigentes para hoy. El posmodernismo
Es una corriente de pensamiento que busca superar la modernidad y establecer otra forma de entender el mundo. Y los que somos del 80 para acá, o del 70 o del 60 para acá, podemos constatar que la actualidad que hoy estamos viviendo es muy diferente a los tiempos donde nosotros crecimos. Y ahorita vamos a estar viendo cuántas cosas han cambiado en esto. Algunos afirman que el posmodernismo se opone totalmente a la modernidad. Otros entienden que se trata de una evolución de la modernidad. El posmodernismo nace también debido a las crisis que se van dando, le van abriendo paso a la entrada de nuevas ideas, a distorsionar la verdad. El diablo sabe que usted y yo somos lo suficientemente sabios para entender cuando una verdad es negada. Por ejemplo, a usted hoy el diablo no le puede decir que Dios no existe, porque usted automáticamente va a entender que esa es una obra del diablo. Ahora, lo que el diablo hace es decirle que sí, Dios existe, pero que usted no necesita comprometerse con Dios como Dios lo manda. Hace un tiempo atrás yo les daba este ejemplo. Los constructores de edificios reciben un plano para poder construir ese edificio. Ponen cimientos. Y esos cimientos van a determinar qué tan alto el edificio va a llegar. Por lo tanto, si el edificio queda media pulgada, la base más alta, el edificio no va a llegar a donde quieren, va a llegar allá arriba. ¿Qué serán? 5 pies, depende de la altura del edificio. Lo que le digo es que una pequeña, insignificante alteración a la base de ese edificio, cuando llegue allá arriba, va a generar todo un caos y ese edificio no va a poder ser habitable. Y eso es exactamente lo que Satanás está haciendo a través del posmodernismo. Está trastornando la verdad. Está haciéndole creer al pueblo cristiano que si es cierto es bonito venir a la iglesia, que si es cierto pues bonito poder congregarse, que si es cierto de vez en cuando hacer una obra de caridad, que si es cierto es bonito el poder leer la palabra de Dios, pero no te comprometas con Dios, no hagas exactamente todo, porque eso ahora ya lo cambiaron, ya no es una vida de devoción, ya no es vivir una vida santa, ahora es vivir una vida religiosa. Y cuando las personas se dan cuenta que nosotros venimos a la iglesia los miércoles a la oración, los viernes al servicio y venimos a los domingos a la iglesia, ellos dicen, yo creo que tú eres un poco religioso. La verdad es que los tiempos que vivimos demandan una vida entregada totalmente a Dios. Los tiempos que vivimos, ya no podemos nosotros vivir una vida descuidada. Debemos de vivir preparándonos cada día, a ver lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios, Dios en su sabiduría nos dejó esta palabra para que nosotros al leerla pudiéramos identificar qué tiempos estamos viviendo y qué es lo que nosotros debemos hacer para poder contrarrestar los ataques del enemigo. Vaya a la palabra de Dios. No se me ha olvidado abrir la Biblia, no se vayan a creer, esta solo era la introducción. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, hay 2 versículos donde vamos a dar inicio. Si usted no trajo su Biblia, puede apoyarse en la pantalla. El apóstol Juan le dice a este grupo de judíos cristianos esparcidos: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo
que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todas las generaciones, como lo dije al principio, han peleado diferentes desafíos. Y hoy las generaciones también tenemos luchas, las generaciones actuales, tenemos luchas que han venido en contra de la palabra de Dios. A Satanás es un experto en tratar de distorsionar la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo en el jardín del Edén cuando estaban aquellos dos primeros seres creados, cuando se acercó a Eva y le dice: con que Dios dice que no debes de comer de este fruto. ¿Se acuerdan la historia de Adán y Eva? Y con mentiras entrelazadas con verdades los logró convencer de que comieran y desobedecieran de Dios. Sin embargo, hoy en día el enemigo sigue usando esas mismas estrategias. El enemigo ha disfrazado esos mismos ataques que sufrieron los cristianos de aquel entonces y los ha disfrazado de una falsa piedad. Los ha disfrazado de una falsa santidad. Lo que hoy nosotros vemos en las noticias, en las redes sociales, acerca del amor hacia el prójimo, todo es falso. Y yo le voy a explicar por qué todo es falso. Porque así como Dios creó el amor genuino, así como Dios dejó ese amor que supera todas las barreras, de acuerdo como Corintios lo explica, que el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Así como el amor de Dios nunca deja de ser, el enemigo ha venido a sacar una copia barata de ese amor para hacerle creer al ser humano y hacerlo sentir amado, aun cuando ellos están en el error. Aun cuando ellos están haciendo cosas que no agradan a Dios, la persona quiere sentirse aceptada. Y el diablo dice: sí, no te preocupes, yo me encargo de que tú te sientas muy bien. El contexto de este texto bíblico que acabamos de leer, cuando usted va a Primera de Juan, capítulo 3, Juan está hablando del amor. Juan habla del amor de Dios. Y parece que entre el capítulo 3 de Juan y el capítulo 4, versículo 7, Juan hace una pausa de hablar del amor para hablar del discernimiento espiritual. Yo creo que Juan sabía que el amor de Dios viene acompañado de la verdad y que estas dos cosas, el amor de Dios y la verdad de Dios, son inseparables. No pueden caminar una por un lado y otra por la otra. Por lo tanto, Satanás nos hace creer a un tipo de amor que está divorciado de la verdad. De manera que ahora a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¿Por qué? Satanás ha convertido lo genuino de Dios en una copia barata de falsedad. Para que nosotros como cristianos, para que el mundo hoy acepte todas esas mentiras y lo tomen, y a través de ellos se confunden. Por eso esta carta nos habla a nosotros, la iglesia, la importancia del discernimiento, hermano. La importancia de poder discernir cuáles cosas son de Dios y qué cosas no vienen de Dios. Porque el Satanás ha invadido púlpitos dentro de las iglesias para engañar. Juan está hablando aquí, no está hablando de demonios. Juan está hablando de personas que representan a Dios. Hay muchos falsos profetas. La gente los conocía como profetas, pero eran falsos porque no hablaban de parte de Dios.
eso Juan dice, tienes que tener discernimiento espiritual, porque a través del discernimiento espiritual vas a conocer la verdad, que es la base del amor de Dios. Es la verdad la que nos hace libres, es la verdad la que nos mantiene alejados del error. No hay cosa más importante para un ser humano en este tiempo lleno de confusión, en este tiempo lleno de mentiras, en este tiempo lleno de todo espejismo, que nosotros podamos caminar con la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica en medio de un mundo lleno de pecado. La palabra de Dios dice en San Juan 14, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, aleluya. La única manera como nosotros nos podemos santificar en un mundo lleno de pecado es a través de la palabra de Dios, a través de estas escrituras, a través de la voz de Dios hablando en nuestras vidas. Es que nosotros podemos santificarnos cada día más. El enemigo ha levantado un amor tolerante, un amor que acepta todo tipo de pensamiento, un amor que no se atreve a condenar lo que está torcido. Porque si tú te levantas con la verdad en tu mano, inmediatamente ellos te tildan de un legalista. Inmediatamente te tildan como una persona que no tiene amor en su corazón. Inmediatamente te etiquetan como un hombre religioso, que no debería estar hablando de esa manera. Es triste que poco a poco dentro de las iglesias se haya ido cediendo espacio a estas nuevas formas de pensamientos. Se habla mucho de la gracia, se habla mucho del amor de Dios, pero se ha dejado de hablar de que el pecado corrompe la vida del hombre. Se ha dejado de confrontar aquellas cosas que llevan a la perdición al hombre. La Biblia es clara y explícita cuando dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero si usted ve las mega iglesias, no todas, porque no vamos a echarlas a todas en un solo costal, la mayoría no hablan un mensaje confrontativo. Te ministran el alma, te ministran las emociones. Voy a la iglesia para sentirme bien. Voy a la iglesia para que me digan que soy un campeón. Voy a la iglesia para que me digan que vienen grandes bendiciones de parte de Dios para mi vida. Yo voy a la iglesia porque quiero escuchar una palabra de Dios, pero una palabra que esté de acuerdo a mi manera de pensar. Y cuando se predican este tipo de temas, se incomodan. Porque el pastor no hable del rapto de la iglesia. No ve que acabo de comprar la casa, ¿cómo la voy a disfrutar? Pastor, ¿cómo viene a hablar del rapto que ya nos vamos a ir? Si apenas acabo de tener el bebé. Pues él se va también, hermano. Si usted se afirma con Dios, no tenga problema. Acabo de comprar mi carro, hermano. No le he metido ni millas. Todos tenemos proyectos en la vida. Pero esos proyectos no deben ser mayores de lo que Dios nos ha prometido a nosotros como iglesia. Esos proyectos no pueden estar por encima de las promesas que Dios nos ha dado. Porque es cierto, usted puede tener una buena casa aquí en la tierra, pero esa casa un día se va a podrir, un día se la puede perder. Pero la casa que Dios le ha prometido en el cielo es una casa que ya Dios la tiene asegurada para dársela a usted y a los que son fieles en servir al Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia de los primeros siglos tenían bien claro lo que era santidad y lo que los apartaba de Dios. No era algo que ellos podían
o ponían en tela de juicio en cuestión de servirle a Dios. Así como el pueblo de Israel tenía en sus corazones la Shema, que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, donde Dios le dice a Israel: escucha, Israel, tu Dios uno es, y a Él solo vas a servir. A Israel no podía venir a decirle: mira, aquí está este otro Dios. Aquí Israel tenía claro, miraba todos los milagros que Dios hacía por ellos. En el Nuevo Testamento, Jesucristo es el ancla de nuestra salvación. Jesucristo es la roca de los siglos. Jesucristo es el Salvador de nuestra vida. Jesucristo es el único y verdadero Hijo de Dios. No hay por qué poner en tela de juicio la vida de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre excepto a través de mí. Ustedes se pueden ir al versículo de la Biblia, ¿verdad? San Juan 14:6. Bueno, en el 2008, en una entrevista de Larry Kings, uno de los pastores de la más grande iglesia de la ciudad de Houston, recibió esta pregunta: ¿es Jesús el único camino hacia Dios? Yo creo que si llamamos a un niño de la escuela dominical que está allá, nos puede corroborar y nos puede decir la verdad. Mas sin embargo, este pastor, con el objetivo de quedar políticamente correctos con todos los demás, le dijo: no lo sé. Digo, ¿cómo no vas a saber eso si la palabra de Dios lo dice? Un pastor que es escuchado por millones de personas alrededor del mundo, que se atreve a decir que no sabe si Jesús es el único camino a Dios. En el 2015, otro predicador que tiene una iglesia de más de 8,000 miembros en la ciudad de Dallas, se le preguntó acerca de qué pensaba él del homosexualismo. Otra vez este pastor, en el afán de quedar bien entre los medios, dijo: yo creo que ellos deberían de tener su iglesia. Yo creo que ellos deberían de, pues, ser aceptados por la sociedad, tanto la sociedad del gobierno como la sociedad religiosa. Y todo el mundo comenzó a decir: ¿cómo es posible que el pastor no pudo condenar la homosexualidad cuando la Biblia lo condena? ¿Cómo es posible que haya personas que estén dispuestas a vender los principios bíblicos con tal de quedar políticamente correcto ante la gente? Me recuerda el pasaje de Hechos capítulo 2, cuando Pedro y Juan fueron apresados y fueron salviqueados, fueron sugestionados, y le dijeron: ya no hablen más de este Jesús, los vamos a dejar libres, pero ya no sigan hablando más. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Políticamente posible, por estar políticamente correcto, ellos hubieran podido decir: ¿sabe qué? Lo vamos a hablar pero calladito, tranquilo, sin que nadie se dé cuenta. Para estar políticamente correcto con el gobierno, ellos pudieron decir: ¿sabe qué? Nos vamos a ir mejor más allá, y por allá vamos a ir, no les vamos a molestar a ustedes. Pero en el cristianismo de los primeros cristianos, no vivían comprometidos para agradar a un gobierno. No vivían comprometidos para agradar a un grupo de gente. El cristianismo de los primeros días dijo: vale más obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor quedar bien con Dios que agradar a los hombres. Yo creo que Dios está esperando cristianos de esa talla hoy en este tiempo. Cristianos que no comprometan la verdad bíblica. Cristianos que sepan diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Entre lo que ofende a Dios. Lo que ofende a Dios me tiene que ofender a mí. Lo que ofende a Dios
me puede ofender, me tiene que ofender a mí. Eso es lo que tenían los cristianos, una postura definida. Pero hoy se ha confundido tanto las cosas, se han tergiversado tantas cosas de las cuales poquito a poco se han venido metiendo dentro de la iglesia. Hoy en día ya no se sabe lo que es ordinario de lo que es extraordinario. Hemos podido ver cómo el diablo sutilmente ha venido tocando algunas cosas que antes no las podríamos imaginar que se dieran dentro de la iglesia. Por ejemplo, la música. El mundo siempre ha tenido su música. Nosotros siempre hemos tenido nuestra música. Me recuerdo allá por los años 70, no es que me recuerde, no estaba ni vivo, pero estudio, ¿verdad? Hago mi tarea para estudiar. Allá por los años 80, bueno, allí sí ya puedo hablar con propiedad. La misma iglesia católica le prohibía a los feligreses que escucharan música cristiana. Porque la gente al escuchar la música cristiana se convertía al Señor. Había unos cantos que cuando el predicador estaba predicando aquí, estaba haciendo el llamamiento, había un canto que siempre pegaba, que decía: pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieras tener. Mire, ese canto cuando la gente lo oía se tocaba en su corazón y se levantaba de sus bancas y caminaban hacia el altar diciendo: yo quiero recibir a ese dulce Jesús, yo quiero a ese Jesús que le dé sabor a la vida amarga que estoy llevando, aleluya. Miren el poder que había en los cantos de antes. Pero hoy la misma música que mueve la cadera en el mundo es la misma música que le traemos a Dios. Porque no hemos diferenciado lo santo, lo que Dios quiere, y le estamos entregando fuego extraño muchas veces desde estos lugares. Que el Señor nos ayude. Cuando existía el sentido común, no había dudas de lo que era apropiado e inapropiado. Yo le venía diciendo a mi esposa, porque esto sí yo lo llegué a ver. Cuando una mujer se ponía una falda 2 dedos arriba de la rodilla, esa mujer andaba, le decía: mira qué indecencia. Mira qué indecencia. ¿Cómo? O sea, usted dice: este pastor se está haciendo muy santurrón ya. Porque ahora vemos casi las mujeres sin ropa. Y es normal. Los programas de televisión, cuando tenían un contenido medio, no lo pasaban antes de las 9 de la noche. Ponían un comercial, decían que los niños se iban a acostar y de allí para allá comenzaban a pasar los programas ya que eran más para adultos. Y no eran programas, son los que son para niños hoy en día, por cierto. Poco a poco hemos venido aceptando, hemos venido tomando todas esas cosas del mundo. Hoy en las iglesias vemos desfiles de modas. Hoy en las iglesias vemos cosas que la iglesia primitiva jamás podría haber aceptado. El posmodernismo
se ha encargado de darle muerte al sentido común, se ha encargado de quitar, mire, el sentido, la estética, lo que era formal, lo que antes era ordenado, el posmodernismo lo ha venido a cambiar. Fíjese que la estética es una rama de la filosofía que comprende lo que es hermoso, lo que es apropiado, lo que es armónico, pero hoy en día no sabemos qué es eso. Podemos darle un vistazo a la creación de Dios para ver cómo Dios hizo los animales, les dio un colorido tan hermoso. Las aves, los peces, los animales, como la cebra, la jirafa. La otra vez estaba viendo una jirafa así enfrente y yo digo, ¿cómo cada marca no se ha salido de su curso desde que Dios la creó? Así como la hizo, así están todas. Un diseño tan precioso. Nosotros podemos ver la estética de Dios en los amaneceres, cuando usted se levanta y va manejando el trabajo, usted ve el cielo azul, usted ve esos rayos que comienzan a entrar, que hacen una escena tan hermosa de lo que es la creación de Dios. Pero hoy en día todo esto se ha venido distorsionando. La estética se ha distorsionado de tal manera que yo me recuerdo, y le estaba diciendo yo a mi esposa ahora, yo me recuerdo cuando antes se te rompía un pantalón, inmediatamente le ponías un parche. ¿Sí o no? No se acuerdan ustedes son de aquí del 2000 para acá quizás. Inmediatamente no podías andar con el hoyo allí, se miraba feo. Ahora el hombre le hace el hoyo al pantalón. Pareciera algo que, ando a la moda con el pantalón aquí rajado, aquí y todo. Pero todo esto es un patrón de pensamientos que te quieren hacer pensar que las normalidades ya pasaron de moda. Lo que antes era normal ya no es aceptable ante una sociedad cambiante. Por eso nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos el poder de Dios dentro de nosotros. El Espíritu Santo se nos fue dado con el fin de que nosotros pudiéramos pararnos en la línea de la verdad y no salirnos de ella. El Espíritu Santo se nos fue dado para que tuviéramos el poder para interpretar los tiempos y para poder discernir en lo que está bien y lo que está mal. Muchas veces se dice, bueno, si toda la gente lo habla y si toda la gente lo hace, debe de estar bien. Pero la realidad es que no porque todos lo hagan es algo bueno. La realidad es que debemos de cada día autoanalizarnos para ver dónde nosotros estamos parados. Hoy en día encontramos diferentes grupos dentro de las iglesias. Están los que dicen que la doctrina es lo único importante y ha hecho de la vida cristiana algo puramente cerebral. Hay personas que se han llenado del conocimiento de la palabra de Dios. Hay personas que le pueden recitar la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero ¿sabe qué? Viven vidas empobrecidas, vidas faltas de fe, faltas de confianza en Dios. Por otro lado, hay otros grupos que han tomado la experiencia del creyente y no le han dado importancia a la palabra de Dios. 20 años en el Evangelio y todavía no se aprende San Juan 3:16. 20 años en el Evangelio con Jesús lloró. Y no me pregunte la cita, pastor, porque no sé dónde está. Todo lo puedo en Cristo que me Filipenses, dijo uno. Fortalece 4:13.
Hoy dentro de la iglesia les podemos decir a los hermanos, busque ahí en el libro de Baruch. Y hay gente que lo comienza a buscar. A eso se le llama el analfabetismo bíblico en estos últimos tiempos. En un tiempo donde tenemos toda la información, es un problema. Porque así como hay tanta información, hay también mucha desinformación. Y si usted no conoce la verdad de lo que no es verdad, usted viene y comienza a estudiar historias que son totalmente antibíblicas y se las comienza a aprender porque usted no conoce la verdad. Como maestro del Instituto Bíblico, yo siempre le recomiendo a todos mis estudiantes, lean la Biblia. Ustedes tienen un libro de texto de la clase, pero el libro de texto no puede estar por sobre la palabra de Dios. Porque yo puedo leer muchos libros, pero ninguno de ellos me va a transformar como la Biblia me va a transformar. La única que cambia, la única que transforma es la palabra de Dios, porque es la verdad de Dios manifestada a nuestras vidas. Por eso el apóstol Juan, pon la cita de nuevo, 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra clave en este verso es esta palabra que proviene del griego, que se llama dokimazo. Dokimazo es una palabra que se usaba para probar los metales, para probar si el material con el que el metal se presentaba era el metal genuino. Uno de los metales que más fue sometido a prueba fue el oro, porque era el metal que quizás más utilizaban los engañadores para camuflajearlo y hacerlo pasar por algo genuino. Hasta en nuestros tiempos, de repente va a haber alguien que le va a querer vender su cadenita de oro y le va a decir, mira, de 14 quilates. Y usted dice, te la doy barata esta cadena, a mitad de precio, te le bajo un poquito más si quieres. Y como usted no oró ese día cuando debía de haber orado, usted dice, gracias Señor por esta bendición que me has dado. 3 días más tarde, negro todo esto. Todo esto. Ahora sí, diablo mentiroso, ¿por qué me engañan? No. Es que usted se dejó ir por algo que aparentemente era verdad. De allí salió la frase, no todo lo que brilla. Ah, ¿verdad? Que quizás ya los han engañado, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro. Porque todo debía de pasar por una prueba. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Es lo que Juan nos está diciendo. Tengan cuidado a quien usted escucha. Tenga cuidado en las palabras que usted deja entrar a su corazón. Tenga cuidado de aquellos que se visten de piedad, tratando de consolarlo, tratando de hacerlo sentir bien, pero que sin embargo lo están encaminando al camino del error. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Usted se levanta y decir que el homosexualismo es pecado y ellos dicen, tú eres un homofóbico. Tú tienes un mensaje de odio en contra de ellos. Nosotros amamos a esas personas. Nosotros las amamos porque Dios las ama. Pero las prácticas que esas personas tienen los van a llevar al infierno. La verdad es que si ellos no se arrepienten, ellos van a ir a un lugar de tormento. Y por amor a la verdad, nosotros tenemos que decir lo que es correcto delante de Él. Porque de qué me sirve que yo lo ame y que yo le diga, sí, ¿sabes qué? Dios te ama, pero al final se va a terminar en el infierno.
¿Quién tiene el verdadero mensaje de odio? No somos nosotros que predicamos la verdad, sino aquel que consiente el error del hermano. Por amor a la verdad, debemos de predicar la palabra de Dios. Lo que ofende a Dios, lo que ofendió a Dios ayer, lo sigue ofendiendo el día de hoy. Las cosas no han cambiado. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo que Dios condenó ayer, lo sigue condenando hoy. Y si vamos a la historia, vaya al libro de Génesis, lo que pasó con Sodoma y con Gomorra. Todos sabemos que fueron ciudades que fueron destruidas por el homosexualismo que había dentro de ellas. Y si Dios condenó a esas ciudades y no condena a las situaciones que vive el mundo en este tiempo, Dios tendría que ir y pedirle perdón a esas ciudades por haberlas condenado, por lo que ahora no está condenando. ¿Qué le quiero decir? Que lo que fue pecado allá con Dios sigue siendo pecado hoy. Y Dios lo sigue viendo de la misma manera. Pero Dios es amplio en misericordia. Dios ama. Dice 2 Pedro 3:9, porque el Señor no retarda su promesa, según muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que nadie perezca, pero para que nadie perezca, nosotros como iglesia hemos sido enviados para predicar la verdad, para pregonar la justicia de Dios, para, es cierto, hablar del amor de Dios, pero para no cohibirnos de las cosas que están destruyendo al ser humano. En otras palabras, como iglesia, somos la iglesia que está empoderada de parte de Dios, pero somos la iglesia que nos ha tocado ir en contra de la corriente de este mundo. Y eso nos va a llevar a tener ataques. Eso nos va a llevar a recibir desprecios. Eso nos va a llevar a recibir ofensas. Eso nos va a llevar a tal vez vivir una vida de persecución. Quizás nuestra misma familia se va a retirar de nosotros. Quizás nuestros amigos se van a distanciar de nosotros. De repente se dio cuenta que hicieron una fiesta, usted no lo invitaron porque usted no cabía en esa fiesta. Pero no se preocupe, Dios tiene preparado una fiesta en el cielo en la cual usted sí cabe porque usted honra a Dios. No se preocupe que Dios es ese amigo fiel, que aunque los amigos de este mundo se vayan, el amigo fiel siempre va a estar allí para usted. El apóstol Juan le habla a una iglesia que había sido quizás atacada por el movimiento gnóstico en ese entonces. Los gnósticos se habían levantado para hacer o para poner en duda la obra que Cristo había hecho. Por eso él le habla en el segundo capítulo y le dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, porque los gnósticos de ese entonces decían que Jesucristo era una serie de fantasmas y que era solamente a través de ser un espíritu que él había podido sobrellevar los azotes, que él había podido sobrellevar toda la carga de todo lo que fue sujeto de burla a Jesús, solamente a través de su espíritu, que no hay un ser humano que en la carne pudiera llevar todo lo que él llevó. Por eso cuando usted comienza a leer la primera carta de Juan, Juan se enfoca en presentar a Cristo como el Verbo encarnado de Dios. Juan comienza a decirles a ellos, no crean todas esas falsedades, no crean a todos esos espíritus, sino que pruébenlos, prueben si lo que se le habla viene de Dios. En un tiempo donde
nosotros tenemos una libertad para escuchar cuánto sermón queremos escuchar a la medida de nuestra necesidad. ¿Usted quiere escuchar un sermón teológico? Vamos a buscar a tal hermano, los que predica él. Si usted quiere escuchar un sermón de ánimo, ahora hay muchos coach ¿cómo se dice eso? O sea, que dan un motivador. Ahora los cristianos hasta motivadores escuchan. Esos motivadores que te hacen sentir como que tú eres el que va subiendo y todo el mundo va bajando. Los que te intentaron ver arriba van a caer, pero tú vas a sobresalir por sobre todos ellos. Bonitas palabras. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos tiempos vendrían muchas personas con comezón de oír. ¿Usted nunca le ha dado comezón en el oído? Yo me meto un hierrito y hasta cierro los ojos porque me relaja tanto, hermano. Esa picazoncita en el oído como que te relaja cuando te rascas. Así hay muchos cristianos que se relajan cuando les dicen: eres un victorioso, eres un campeón, eres un hijo de Dios, que nadie le va a hacer frente, nunca vas a tener problemas, viene una millonada para tu vida, veo la casa nueva, veo el Mercedes-Benz, el Mercedes-Benz, y ahí está toda la gente contento, lo recibo, dicen. Ofréndale a Dios. Y ahí viene la del mentiroso. Porque la del mentiroso dice: según sea tu ofrenda, así va a ser tu bendición. Mentirosos. Dios quiere tu corazón. Dios busca tu corazón. Y cuando tu corazón esté correcto, la ofrenda va a ser no va a ser problema para ti. ¿Se da cuenta? Pruebe los espíritus. La iglesia de Berea era una iglesia administrada por el apóstol Pablo. Y elogió tanto Pablo a estas personas de Berea que dicen: sean como ellos, que aunque después yo les hablo la palabra, ellos van a la escritura a ver si es cierto lo que yo les estoy predicando. A Pablo, hermano. Lea la palabra. Analice lo que se le está predicando. Yo le digo, y siempre le he dado este consejo, y si usted quiere agárrelo, y si no, pues usted vea cómo usted le hace. Al fin y al cabo, todos vamos a dar cuenta de cómo nuestra vida espiritual va. Pero yo siempre le digo: no se atreva a andar escuchando predicadores sin antes no leer la palabra de Dios, porque lo van a engañar, lo van a confundir. De repente yo me encuentro con personas que dicen: pastor, ya no estoy seguro si Cristo va a venir. Es que mire, este hombre dijo a través de la palabra, y dijo esto, y mire, yo no estoy seguro acerca de la ofrenda, y yo no estoy seguro acerca del diezmo, y yo no estoy seguro acerca de si debo de vivir una vida tan rigurosa, una vida santa. Y yo digo: ¿quién te engañó? Porque la palabra de Dios es veraz, y la palabra de Dios no miente, y lo que Dios dijo es lo que Dios mantiene, y la palabra de Dios habla con respecto a esos temas claros. No, pero es que dijo el predicador que eso era en el Antiguo Testamento. Y le digo yo: entonces en el Antiguo Testamento dijo Dios: no matarás, quiere decir que podemos matar hoy. No, tampoco así, pastor. ¿Se da cuenta? Porque los aduladores de la palabra escogen temas que a ti te gustaría escuchar, pero que al final solamente te van a mantener en una iglesia entretenidos, pero no te van a llevar al cielo. El posmodernismo ha venido matando la verdad poco a poco. Te ha cambiado la verdad por algo que parece ser real, pero que nos está afectando nuestras vidas espirituales. Pidámosle a Dios que nos ayude, hermano. Pidámosle a Dios que sea Él
quien nos dé el discernimiento. El apóstol Pablo dice: amados, mire, con amor le habla la palabra de Dios. Reciba esta palabra de parte de Dios como si Dios te dice: amado, amada, no creáis a todo espíritu. No te vayas por lo que te dicen bonito, sino vete por lo que yo digo. No vayas por las falsas doctrinas, enseñanzas, que al final te van a perder. Sino vete por la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es la palabra de Dios la que nos cambia, amados hermanos. Es la palabra de Dios la que nos transforma. Queremos ver cambios en nuestra vida, tenemos que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia. No es lo que el gobierno dice, no es lo que los gobernantes dicen, no es lo que se dice a través de los medios sociales, no es lo que el mundo aprueba, lo que Dios aprueba. Es lo que la palabra de Dios aprueba en mi vida, lo que me va a hacer feliz, lo que me va a hacer crecer, lo que me va a llenar y me va a llevar a vivir una vida victoriosa. Por eso Dios le digo a Josué: estudia, escucha este libro de la vida. En él vas a prosperar tu camino, en él vas a encontrar las victorias a tu vida. Cuando tú te hayas sometido a la palabra, yo voy a hacer prosperar tu camino. Yo te voy a bendecir con toda bendición. Cuando tu corazón esté pegado a mi palabra, tú no vas a andar detrás de bendiciones. Las bendiciones de Dios van a andar detrás de ti. Cuando tú ames mi palabra, no va a haber diablo que pueda detener lo que yo voy a hacer en tu vida. Tu camino, tu generación van a ser prosperadas. ¿Por qué? Porque tú amaste mi palabra más que a todas las cosas. Todos tenemos una Biblia. La tenemos en nuestros dispositivos, la tenemos en el carro, la tenemos en la sala. Un libro que habla mi vida todos los días. Un libro que cuando tú lo abres y lo lees, te comienza a leer él a ti y te comienza a ministrar él a ti. En un mundo de mentiras, en un mundo lleno de falsedad, este es nuestro escudo para poder caminar una vida victoriosa. ¿Tiene su Biblia con usted? ¿Por qué no la pone en sus manos? Póngase de pie por un momento. Canto una